Hola, mi nombre es Ninoska Amo, trabajo en Microsoft Chile en el área de marketing y entonces vamos a continuar con nuestra conversación sobre transición profesional. Cuando uno hace una transición, sobre todo si salta de una industria a otra, o de mi parte, por ejemplo, que pasé de yoga a tecnología, la verdad es que uno se encuentra con un mar de ambigüedad porque uno no conoce el territorio, porque uno no tiene referentes, no tienes contactos en este nuevo panorama profesional y cuesta hacerse una idea también de lo que uno quiere, de lo que es posible en este nuevo territorio profesional. Obviamente es importante tener una visión clara de dónde uno quiere llegar. Y eso es precisamente lo que es muy difícil en un principio cuando uno está haciendo esta transición. Por lo que ya mencioné antes, no tienes referentes, no sabes bien qué es lo que es posible. Y en este punto hay ciertas estrategias que nos pueden ayudar a manejar la ambigüedad. Eh, no es fácil erradicarla, la verdad es que uno nunca la erradica completamente, pero sí manejarla lo suficiente para no verse afectado negativamente por esta ambigüedad, que puede resultar en sentimientos como sentirse totalmente sobrepasado por el desafío de esta transición y que eso se manifieste en inconstancia o en procrastinación. Entonces, ¿cómo podemos navegar esta ambigüedad y ser un poco el capitán de nuestra nave? Yo sugiero estos 4 pasos que yo seguí en mi proceso. El primero es evaluar. Evaluar la necesidad, como hablábamos, de esta transición profesional y cuál es el impacto que va a tener en mi vida y cuál es mi expectativa, qué es lo que yo espero de esta transición profesional, a dónde quiero llegar, en qué ambiente quiero desempeñarme, económicamente, cuánto quiero ganar, cuánto me proyecto, etcétera. Y una vez que uno ha hecho esta evaluación y que ha llegado a la conclusión de que sí, vamos, es importante, es necesario, investigar lo que más se pueda de este nuevo territorio, qué es posible, qué está de moda, cuáles han sido los procesos de otras personas que son referentes en este campo, y en función de eso comenzar a planear. Y este plan debe ser limitado en el tiempo. Y esto es muy importante. No es un planning abstracto, aspiracional. Es un plan muy concreto, con metas concretas que tienen plazos concretos. Este mes voy a leer estos papers. El siguiente mes voy a obtener estas certificaciones. El siguiente mes voy a comenzar un pequeño proyecto. Y el mes siguiente voy a empezar a crear mi LinkedIn, etcétera, etcétera. Y una vez que uno tiene ese plan, esa hoja de ruta, entonces hay que actuar. Con todo, si no, ¿para qué? Realmente hay que lanzarse y entrar en acción. Entonces, cuando se trata de evaluar, hay un proceso, bueno, acá voy a mezclar evaluación e investigación un poco, porque uno debe investigarse uno mismo en varios sentidos. Por una parte, investigar cuáles son las propias restricciones, los pensamientos limitantes, si es que nuestra mentalidad es fija y tenemos prejuicios respecto a nuestra propia capacidad de emprender esta transformación. Pero también investigar nuestro pasado profesional y ver qué es lo que yo puedo reciclar, qué es lo que me va a ayudar, cuáles son las piezas que yo puedo recuperar de mi experiencia pasada, que yo puedo apalancar en mi nueva profesión o en este nuevo camino. Por ejemplo, como profesora internacional de yoga, yo tenía muy buen manejo del inglés. Y eso yo sabía que era algo que me iba a ayudar muchísimo en la carrera en tecnología, tanto para estudiar y prepararme, porque mucho del contenido está en inglés, como en el desempeño de mis tareas, porque trabajo en una empresa que es internacional, que, bueno, está radicada en Estados Unidos principalmente. Y también investigar qué prejuicios tiene uno respecto de cosas que podría aprender. Y luego hablábamos también de la necesidad de explorar el territorio de esta profesión. No solamente cómo es hoy, sino cómo se está proyectando hacia el futuro, porque también uno quiere tomar este bus un poco sobre la marcha. Entonces la idea es, ya que uno va a trasplantarse a este nuevo campo, también ir viendo cuál es la vanguardia de este campo y tratar de atajarlo en ese punto. No, no estudiar hacia atrás, sino que también ir estudiando hacia el futuro. Y no es malo explorar también quiénes son las personas, mapear el territorio en términos de personas, de empresas, también en el propio país.
Y en esa exploración, definir una dirección. Antes de definir la ruta, entender que, bueno, hay muchas direcciones posibles, pero acá les presento dos. Reskilling es un concepto que quiere decir volver a aprender nuevas habilidades. Quizás yo voy a necesitar toda mi vida, de nuevo, he sido una fruta y ahora que voy a ser un dinosaurio, definitivamente voy a tener que aprender cosas nuevas que nunca he hecho antes. En mi caso, yo comencé aprendiendo a programar, que era algo que yo nunca había hecho, ni siquiera en el colegio vimos programación. Entonces, esa era una habilidad que estaba absolutamente fuera de mi pecera. Pero también pudo haber sido el caso que tuviera que hacer upskilling, es decir, que las habilidades que yo ya tengo, en realidad lo que necesito es hacer doble clic o especializarme más o volverme aún más competente, pero todavía dentro de mi pecera. Probablemente es una combinación de ambos. En mi caso, mi manejo del idioma me hizo darme cuenta que necesitaba aprender el lenguaje particular de esa industria, pero todavía eso estaba dentro del ámbito de un idioma que yo manejo, que es el inglés. Una vez que tenemos esas direcciones definidas, entonces sí vamos a el plan minucioso. Y aquí es muy importante tener hitos, lo que podríamos igualar a las estaciones de metro. Por supuesto que quiero tener una idea de la dirección general y hay más de una forma de llegar a un punto, ¿no? Para llegar a San Pablo puedo tomar la ruta verde, puedo tomar la ruta roja, depende de dónde estoy, o puede ser que yo esté en la ruta amarilla y tenga que hacer varios transbordos para poder llegar a ese punto donde yo quiero llegar. Y es importante mapear entonces cuáles son todas esas estaciones donde yo me voy a detener y voy a conseguir cosas, cuánto tiempo me voy a detener en esas estaciones, dónde están los transbordos, cuál es el tiempo total que yo estimo me voy a demorar en recorrer ese trayecto. Y esta parte quizá es la que a muchos les cuesta, pero la buena noticia es que más y más, por lo menos en tecnología, y para los que les interese hacer esa transición al mundo tecnológico, por ejemplo, desde Microsoft, esas rutas existen, han sido definidas, las mismas empresas las entregan. Este es un caso en la ruta de certificaciones que se pueden hacer con Microsoft. Entonces, perfectamente, si eres alguien que quiere comenzar a familiarizarse con la tecnología y aspira a poder trabajar en Microsoft o con algún socio de negocio de Microsoft y quieres saber por dónde empezar, este mapa te lo indica. Empiezas por los exámenes básicos, luego puedes pasar a nivel intermedio y dirigirte hacia el nivel avanzado. Y otra gran ventaja que existe hoy es que casi todo se puede hacer por Internet. Mucho conocimiento, de nuevo, particularmente en el área de tecnología, está disponible en plataformas como tanto de universidades como cursos online masivos, como de las mismas empresas. Y puedes estudiar por tu cuenta a bajo costo. Generalmente el único costo es cuando uno va a dar la certificación. Voy a hablar en una segunda charla más respecto de estas rutas que existen desde Microsoft, pero para comenzar a cerrar entonces este breve episodio introductorio a la transición profesional, una vez que uno tiene más o menos todo esto listo y mapeado, nuestro boté, nuestra evaluación, nuestra investigación propia de nuestro territorio y tenemos un plan que vamos a ir ajustando el camino, pero que es un buen plan, bueno, entonces hay que afirmarse. Porque en mi caso, por lo menos, fue un proceso de 240 días del día de la marmota. Es levantarse todos los días a estudiar, estudiar, estudiar. Y un día y al siguiente y al siguiente. Y ahí es disciplina y determinación. Y empezar a agarrarle ritmo. Y insisto sobre este punto porque es muy fácil a la mitad del plan comenzar a dudar, a confundirse, a desorientarse. Lo recuerdo perfectamente, porque además al principio todo es chino mandarín. Entonces uno mira y dice como, pero es que esto es imposible, es demasiado, es infinito. La imagen que vemos ahí en la presentación es un fractal, es una figura geométrica, digamos, que es infinita. Uno pareciera que va a llegar a alguna parte, uno nunca llega, y esa es la sensación que uno tiene en la mitad del proceso. Y ahí lo que más ayuda a poder cruzar ese océano de ambigüedad es fe en el plan, fe en la necesidad de esta transformación y fe en que de a poco estas cosas, estos temas van a empezar a sonarle a uno va a comenzar a entenderlos y eventualmente obtiene una visión
de estos contenidos y una visión de cómo uno puede empezar a trabajar con estos contenidos y aportar valor a una empresa, por ejemplo, o a la industria particular en la que uno quiere insertarse. Entonces, resumiendo y también sumando algunas lecciones, es importante tener un fin en mente, 240 días. Yo me propuse hacer una transición profesional en un año. Me di 365 días, lo logré en menos tiempo, pero es muy importante tener una fecha en la que uno va a tener un trabajo. Muchos compañeros que hicieron esta transición conmigo, porque yo tomé ciertos cursos, no llegaron a concretar esta transición porque no trabajaron, no llegaron a insertarse en la industria porque uno nunca está preparado, uno siempre siente que faltan más cosas por aprender antes de que uno pueda presentarse a una oportunidad laboral. Y eso es peligroso porque puede ser una forma de procrastinar. Además, la única forma de hacer que este desarrollo sea sustentable, en realidad, es trabajando en la industria. Eso va a acelerar tu aprendizaje, te va a enseñar una dimensión que no puedes obtener a través de cursos online, que tiene que ver con el entorno profesional y el ritmo del negocio. Y hay un concepto muy importante, el MVP, que es el producto mínimo viable. Lo que tú necesitas hacer es ponerte un plazo para desarrollar un producto mínimo viable. Los conocimientos, obviamente uno no aspira al mínimo, pero sí tienes que saber cuándo vas a estar mínimamente preparado, lo básico, lo fundamental, para poder presentarte una oportunidad. E idealmente exceder ese mínimo, pero no esperes a que las cosas sean perfectas. Lo perfecto a menudo es enemigo de lo bueno. Encuentra el ritmo, sobre todo cuando estés en el océano del día de la marmota, cuando estés en esos 8 meses o un año o 2 años que te vas a permitir a ti mismo para adquirir nuevas habilidades. Es importante que encuentres la forma de ser constante, más que estudiar mucho y luego no estudiar nada. Tú quieres poder tener un desarrollo proporcional, sostenido. Y la adaptabilidad, habiendo dicho todo esto y la necesidad de un plan y de plazos, es también muy importante porque sobre la marcha puede que aparezcan rutas o idealmente atajos que pueden acelerar tu desarrollo, tu crecimiento y tu transición y también puede ser que te percates que premisas o asunciones, cosas que habías dado por hecho al principio, a medida que vas adquiriendo más conocimiento y más perspectiva, se perfilan distinto y entonces hay que volver a planear y adaptar la estrategia para llegar a tu objetivo sin perder de vista el objetivo. Bueno, y esa es la breve clase de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que se sientan motivados a hacer esa transición profesional que es necesaria o que desean. Y nos vemos en una próxima sesión para hablar de estos temas en más detalle.